cada predicación. Los pastores se van aquí, predican cada servicio, quizás un discípulo, tienen predicadores invitados, como en este caso yo, ¿verdad? Y te traemos palabra. Ahora, si la practicamos, hermanos, vamos a obtener grandes beneficios, grandes resultados. Una de las batallas para estar receptivos en las predicaciones son las distracciones. Gente que se levanta mucho al baño, gente que se duerme dentro de la congregación, el faltar mucho a los servicios, las llamadas por el celular, que nuestra mente está muchas veces en otro lugar, menos aquí en la palabra de Dios. Amén. Yo te doy ese consejo, desde hoy empieza a hacer eso. Conviértete en un practicante, en un hacedor, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a ir mejorando, va a ir de menos a más. Aquí vamos a ver un ejemplo de verdad bíblico en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice de esta manera: Mateo capítulo 7, versículo del 24 en adelante, dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. Dice el versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí está hablando, hermano, de dos personas. Está hablando de una persona que obedeció el consejo, que practicó la enseñanza bíblica y le fue bien en la vida. Estaba cimentada en la persona. La otra lo menospreció, ¿verdad? No puso atención, no obedeció el consejo, pero su vida estaba llena de problemas y su final fue triste, terminó en la ruina. Y Dios no quiere eso para nosotros. Si de allá venimos, de allá Dios nos sacó para bendecir nuestras vidas, bendecir nuestra familia, nuestro matrimonio, tener un buen destino, tener un buen futuro. Es algo maravilloso, hermano, pero aquí están las condiciones. Que usted va a escuchar la palabra de Dios, pero de usted va a depender qué decisión va a tomar. Si verdaderamente va a ser un hacedor, un practicante, o nomás va a escuchar y se va a olvidar. Puede entrar por un oído y salir por el otro, y esto es algo, hermano, que debemos de tener cuidado. Aquí está el apóstol Pablo, está predicando en un lugar, y está predicando, y está un joven llamado Eutico, y está sentado cerca de una ventana y se empieza a dormir. Y se durmió tanto que se cayó. Se fue al precipicio. Y eso es algo, hermano, que tiene un espíritu de estupor, un espíritu de sueño, que cuando estamos en la predicación o cuando vamos a leer la Biblia nos da sueño. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Es una lucha, ¿verdad? Pero qué importante, hermano, es esta parte de poder entender esto y llevarlo a la práctica. Quiero ver un punto más, la Biblia como un espejo. Ahorita se me olvidó pedirle a la hermana que me prestara un espejo para reflejarlo, pero todos conocemos lo que es un espejo. Vamos a leer ahí Santiago 1, versículo 22. Dice de esta manera: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ¿para qué sirven los espejos? Para vernos cómo somos. Miren. Es como si yo me veo aquí. Me voy a ver la bruja. Las mujeres. Me estoy viendo cómo soy, pero aquí el espejo no miente. Aquí me voy a dar cuenta, mis cachetes, mi bigote, mis canas, todo. El espejo es el reflejo de lo que yo soy. Aquí también lo digo. Pues no que me parezca chanchanate, como es. La realidad que no es así. Ahora, el espejo sirve para vernos cómo somos, cómo estamos, si necesitamos una arregladita. Una vez entró a la iglesia un hombre que parecía que le había explotado el bollo. Dios mío santo. ¿Verdad? Quiere decir que no se revisó antes de venir a la iglesia. ¿Verdad? Antes de venirme de la casa del pastor, me miré al espejo, ¿verdad? Y me pude dar cuenta, sigo siendo el mismo. Ahora en la mañana se levanta, ¿verdad? Uno como en un estado, ¿verdad? Muy raro. ¿Y qué nos damos cuenta? Que necesitamos un arreglo, necesitamos un cambio personal. Las mujeres que ni se digan, las mujeres se hacen el peinado de polibos y se arreglan y se pinchan las cejas, ¿verdad? Porque no van a salir nomás así. Van a ver en el espejo y van a decir, no, necesitamos un cambio, un arreglo, ¿verdad? El espejo es una herramienta que muestra en qué condición nos encontramos, refleja si estamos molestos, refleja si estamos tristes. ¿Cuántos me escuchan? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí nos damos cuenta cómo estamos, ¿verdad? Si estamos enojados, si estamos desanimados, ¿verdad? Es lo que refleja el espejo. El apóstol Santiago, escúcheme, compara la palabra de Dios con un espejo. Dice que la Biblia, ¿verdad? Es el espejo más honesto que podemos utilizar, porque ahí sabemos cómo estamos espiritualmente. Ahí nos damos cuenta verdaderamente cómo nos encontramos. Y esto nos debe de motivar a hacer cambios, a eliminar lo sucio del rostro, ¿verdad? Verte al espejo y no hacer nada, pues de nada va a servir. ¿Sí me escucha? Amén. Cuando yo llegué a la iglesia, no soy la persona que soy ahorita. Estaba completamente desviado, estaba completamente atrapado al alcohol. Mi vida era totalmente diferente, amoblado, mal pensado, practicando cosas que no agradan a Dios. Pero la palabra de Dios me confrontó. Yo le decía a mi esposa, ¿qué fuiste a decir al pastor de nuestra vida, de lo que estamos viviendo? No, yo no le he dicho nada. Pero era Dios que estaba tratando conmigo a través de mi pastor, ¿verdad? Entonces, hermano, escuchar predicaciones, estudiar la Biblia y no hacer nada, de nada va a servir.
¿Cuántos saben que las predicaciones son para hacer cambios? ¿Ah? Ahí es donde uno dice, ay, aquí Dios habló en mi vida, necesito hacer un cambio. Y eso va a traer un mejoramiento. Debemos ser hacedores, hermanos, de la palabra de Dios. Algunos necesitan verse en el espejo, que es la palabra de Dios, porque son muy vulnerables. Muestran que están bien, pero verdaderamente necesitan arreglar su corazón delante de Dios. Definitivamente hay personas que necesitan arrepentirse, hermano. Necesitan arreglar su altar, arreglar su corazón delante de Dios. Yo no sé lo que estoy viviendo, no sé qué es lo que estés pasando, qué es lo que tengas que arreglar. Pero hay un Dios que sí lo sabe y usted también lo sabe. Y este mensaje quizás te está diciendo, ¿sabes qué? Perdona. Arréglate con acercarte. Quizás has descuidado la oración, no estás orando. Quizás la Biblia no la estás estudiando. Quizás te congregas de vez en cuando. Todo eso tienes que arreglar. ¿Quieres que te vaya bien? ¿No me escuchaste? Amén. Porque yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Pero para ello necesitamos practicar la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una predicación te lleva a abandonar el pecado. Cuando yo leo en la Biblia que los borrachos no van a heredar el reino de Dios, el reino de Dios, dije, estoy perdido. Cuando yo era un nuevo converso, acababa de llegar a la iglesia, y leo esa porción bíblica, ¿verdad? Ahí Dios me estaba hablando, confrontando, de que tenía que dejar ese vicio. Si no, ese vicio me iba a llevar a la muerte, a la perdición. Gracias a Dios por la palabra de Dios que me hizo abandonar esa acción que yo hacía. Una predicación te lleva a hacer pactos con Dios, como en la mañana, hacer compromisos con Dios, estar en serio con Dios, hermano. Una predicación te va a llevar a tomar buenas decisiones. Quizás en el pasado tomaste muy malas decisiones. Bueno, yo lo digo por mí, tomé muy malas decisiones, pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que empecé a servir a Dios, empecé a venir a la iglesia, a recibir palabra, a estudiarla, y eso fue lo que empezó Dios a reformarme, a restaurarme, a cambiarme la mente, a cambiarme el corazón, hermano, y a empezar a tomar buenas decisiones. Amén. Una predicación te va a llevar a hacer cambios. Yo soy un hombre limitado, yo no te conozco, no sé qué traes ahí adentro. Pero tú sabes que Dios te está hablando y te está diciendo, yo te conozco, yo te escudriño el corazón y te escudriño la mente, ¿qué piensas? Y eso es lo que nos debe llevar a cambios internos. Muchos viven olvidados de sí mismos, se les olvidan las enseñanzas que reciben. Diario debemos mirarnos en la palabra de Dios, por eso nuestros líderes nos están rápidos, constantemente, que estudiemos la palabra de Dios de paso a paso, hasta que muéramos o hasta que vayamos a un terminal. Así como lo haces para verte en el espejo y saber cómo está tu cara, en qué condición, es lo mismo. La palabra de Dios es la que te va a confrontar, te va a hablar. ¿Cuántos saben que este libro es palabra de Dios?
Entonces cuando tú lo lees, esta palabra te está hablando a ti. Y Él nos dice qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. ¿Ah? Miren, hay una ilustración. Dice que un matrimonio llegó a tener una Biblia. Ninguno de los dos cónyuges la había conocido antes. El marido empezó a leerla en su hogar. Unos días después se dirigió a su esposa y le dijo: amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. Continuó la lectura de la Biblia y al cabo de unos días habló nuevamente con su esposa: esposa, si este libro es verdad, estamos perdidos. Siguió leyendo la Biblia y una noche le dijo: esposa, si este libro es la verdad, podemos ser salvos. El mismo libro que le había revelado que estaban condenados, le reveló el medio para ser salvo a través de Jesucristo. Así es la Biblia, y es bien clara. Bien clara. Me acuerdo de mi mamá que cuando recién empezó a ser cristiana, compró una Biblia y traía dibujos ahí. Y había un viejito, salió un viejito así, agachado, con una carga encima. Y ella leía, dice: pero no entiendo lo que me quiere decir. Hasta que miró esa fotografía y ella, ahí Dios le habló y le dijo: es que tú traes muchas cargas. Así como ese viejito que está dibujado ahí, así andas tú todo con cargas, preocupada, estresada, afanada, turbada, angustiada. Así te encuentras. Y lee el texto que dice: venid a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, y yo les voy a dar descanso. Y cuando ella empezó a descansar en Dios, porque usted sabe, las mamás se enfrentan muchos problemas con los hijos, situaciones difíciles. Y ella dijo: pude entender, hijo, lo que la palabra de Dios me estaba diciendo, y ahora puedo descansar en Dios, ¿verdad? Y ahora me siento diferente, ¿verdad? Ya no me siento oprimida, ya no me siento cargada, ¿verdad? Porque esas son las respuestas que Dios trae, hermano, a nuestras vidas. ¿Cuántos me escuchan? Yo siempre le he dicho: un solo mensaje, hermano, puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Hace 23 años, cuando yo llegué a Cristo, yo llegué borracho a la iglesia. Y cuando fue el predicador, yo no le entendí nada, no, pues estaba tomado. Pero yo recuerdo que vine al altar y ahí le entregué mi vida a Jesús. Ahí derramé mi corazón, mis lágrimas, hasta los mocos se me salieron, ¿verdad? Me levanté de ahí, hermano, del altar, transformado, ¿verdad? Algo había sucedido, porque hay poder en la palabra de Dios, ¿verdad? Un mensaje puede renovarnos. Esta noche, si tú tienes fe, Dios puede sanarte, puede quitarte esas cargas que traes, puede quitarte esa condición en la que te encuentras. A lo mejor te encuentras desilusionado, te encuentras quizás con batallas, con luchas. Bueno, la Biblia trae respuesta para ti. Este mensaje, Dios puede cambiar tu vida totalmente, Dios puede transformarla. Simplemente abre tu corazón, simplemente abraza la promesa de Dios, hermano. Y Dios puede realizar el milagro que necesitas. Amén, aleluya. Yo me levanté esa noche porque nunca se me olvidó, yo creo que nunca me olvidé. Me levanté, como decimos, se me bajó el avión, ¿verdad? Y recuerdo que nos fuimos, hermano, y con aquel hombre que me había tomado todo el santo día, fuimos a verla a su casa, y sin saber le estaba dando mi testimonio de lo que Dios había realizado esa noche en mi vida. Yo no sé qué pasó, le dije: pero de aquí para adelante yo voy a la iglesia, ya no voy a tomar, ya se acabó, y así fue, ¿verdad? La palabra de Dios hizo un efecto
en mi corazón, ¿verdad? Y cada vez que uno lee la Biblia, ahí Dios una vez más empieza a limpiarnos, porque la Biblia es como un agua que limpia, ¿verdad? Es algo que si la practicamos, hermano, vamos a tener un gran destino en Dios. Hay gente que no quiere hacerlo. Hay gente, hermano, que escucha y como dice Santiago, se olvida, ¿verdad? Pero esta noche necesitamos aprender usted y yo. Y quiero ver un punto más. Bienaventurado el hacedor de la palabra. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si vivimos practicando la palabra de Dios, tendremos una vida exitosa. La palabra bienaventurado significa felicidad, dicha, prosperidad. Alguien que es favorecido por Dios, ¿verdad? Y esa es la palabra bienaventurado. Y esa es una realidad. Somos afortunados, hermano, de poder tener la Biblia en nuestras manos, de poder tener la oportunidad de estudiarla, de poder venir a una iglesia donde se nos predica, hermano, donde se nos confronta a tomar buenas decisiones. Y si nosotros la practicamos, definitivamente dice la Biblia que seremos bienaventurados, seremos dichosos. El consejo de Jehová a Josué fue este, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Más claro en el agua. ¿Ah? Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Definitivamente, si nosotros, hermano, empezamos a practicarla como debe de ser, definitivamente vamos a obtener muchos logros, muchas metas vamos a alcanzar. Nuestra vida será próspera, será bendecida, ¿verdad? A veces me meto en YouTube y busco las predicaciones, como ahorita el radio que hubo en los Mochis, mi iglesia madre, y escucho los mensajes que están ministrando, y ahí Dios una vez más habla a mi corazón. No porque ya sea pastor no necesito, no necesito más y más, ¿verdad? Decía el pastor, de tener hambre de la palabra de Dios, y eso es lo que va a transformar a un hombre, a una mujer, y la va a llevar a grandes cosas. Dice Lucas 11, versículo 27 al 28, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense. Porque podemos decir: no, es hijo de fulano de tal. No. Aquí dice que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón. Dice el Salmo 119, del 1 al 2: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Proverbios 16:20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado.
¿Quieres que te vaya bien en todo lo que emprendas? Obedece la palabra de Dios. A mí no. La palabra de Dios. Obedece, practica. Y al rato vas a pararte aquí enfrente. Le vas a decir al pastor, denme chance de testificar de todas las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Los milagros que he recibido, las bendiciones que he recibido. Milagros poderosos que he recibido. Yo te voy a contar dos milagrazos. ¿Verdad? Uno de ellos fue cuando mi hijo traía un problema en su garganta. Mi esposa andaba un poco preocupada, desesperada, y se va con el médico. El médico le dice, ¿sabe qué, señora? A su hijo necesita abrirle inmediatamente una operación. Cuando llega a la casa, me dice, ¿sabes qué? El médico me dijo que inmediatamente tenemos que operar al Dani. Yo le dije, esa es una mentira del diablo. Ahorita vamos a reprender, ¿verdad? Y vamos a echar fuera ese problema que trae. Hermano y Dios que me escucha, ahí en la sala de la casa oramos y reprendimos y reclamamos las promesas de Dios, que por su llave hemos sido curados, ¿verdad? Que hay poder en la palabra de Dios, en lo que uno dice, hermano, y ahí oramos y reprendimos, hermano, y no necesitó nada de eso. Si yo no hubiera conocido la palabra de Dios, sí, vamos, que le hablan, que lo vean. Porque es lo más lógico lo que hace una persona que no conoce la palabra de Dios, pero cuando conoces y confías en un Dios todopoderoso, un Dios que sigue haciendo milagros, ayer, hoy y siempre, hermano, eso debe ser que nosotros podemos orar y reprender y confiar de que Dios puede sanar. Amén, aleluya. Amén. Es lo que necesitamos hacer. Ahora, a mí me pasó algo cuando yo no vivía en Los Mochis, vivía en Nogales. Me había ido a Nogales a buscar el futuro, el destino. Y la niña más grande se puso morada, se andaba muriendo esta niña. Nosotros todavía no conocíamos de Dios, pero mi mamá y mi familia ya conocían de Dios. Así que salimos disparados, hermano, al hospital. Fuimos a emergencias, ¿verdad? Y había salido la doctora. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? No, pues yo. Fíjense cómo es el diablo. Le vamos a tener que abrir aquí la tráquea y para que pueda respirar. Uno no conocía de Dios, pero dijo mi mamá, mis hermanos, me dijeron, ¿crees que Dios puede hacer un milagro? No, pues sí creo. Era mundano, yo no era cristiano en ese tiempo, pero usted sabe que tenemos esa noción de que creemos en Dios, de que sí creemos. Bueno, ahí oramos, hermano, en el hospital, clamamos a Dios, en una media hora o quizás más, salió la enfermera y me dijo, ya no se preocupen, su hija no va a necesitar que le hable. La oración tiene poder. Entonces, hermano, dice el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, seremos como un árbol, como la semilla de mostaza. Dicen que es como un granito de la arena del mar, pero hermano, crece un árbol gigante, frondoso, ¿verdad? Un árbol que ahí vienen las aves y la gente que va pasando bajo la sombra se cobija. Pues así seremos nosotros, seremos bendecidos por Dios, seremos como ese árbol que está plantado en la voluntad de Dios, y que, hermano, todo lo que hagamos
ha prosperado. Pero la condición esta noche es a practicar, aleluya, las enseñanzas que se nos dan, porque podrás ir a la iglesia más grande, podrás escuchar al mejor predicador, quizás a Billy Graham en su tiempo, etc. Pero si no pones en práctica la palabra de Dios, de nada servirá. No funciona así. Si lo que nos ha ayudado todos estos años, hermano, es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Miren, ya voy a cerrar con esto. La Biblia nos enseña que debemos orar. ¿A cuánto les gusta orar? Ya lo ven. O sea, yo desde que llegué a la iglesia me enseñaron a orar, hermano. Desde el nuevo converso. Lo primero que me dijeron, vente a la oración. ¿Y a qué hora hacen la oración? Les pregunté, a las 5 de la mañana. Ay, están locos, dije yo, están locos, ¿qué traen? No, si quieres que Dios cambie tu vida, necesitas venir a la oración. Y cuando entramos a la oración empecé a ver como que hacían como unas ranas, y es que estaban hablando en lenguas, pero me quise espantar. Y me dijeron, no te espantes. ¿Ya? Pero desde los inicios y hasta la fecha, le doy gracias a Dios, porque abracé esa enseñanza. Si Jesús, en Marcos 1:35, dice que se apartaba, se levantaba muy de mañana y se apartaba y se iba a un lugar oscuro y ahí oraba. Imagínense ahora nosotros, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que debemos de congregarnos. Hebreos 10:25 lo dice, que hay algunos que tienen una mala costumbre y no se congregan. ¿Sí me escuchas? Hay un servicio aquí y no estás aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y a lo mejor en ese servicio Dios iba a hacer un milagro en tu vida. Algo Dios iba a realizar en ti, no lo sabemos, hermano, pero así sucede. La Biblia nos enseña que debemos de evangelizar, de compartir de tu fe. Marcos 16:15, a todo el mundo y predicar el evangelio a todo aquel. Empieza con tu familia, empieza con tus hijos, ministrales, háblales del amor de Dios, háblales de las bendiciones de Dios, háblales de que Dios puede perdonarlos, puede sanarlos, puede liberarlos, puede darles una vida nueva, diferente. La Biblia nos enseña a diezmar, ¿verdad? Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña a vivir alertas, a no descuidarnos porque anda un diablo como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos ayuda y nos habla y nos dice que debemos de estudiar la palabra de Dios todos los días. ¿Se imaginan que yo tenga la Biblia abierta ahí arriba del ropero? No, la Biblia me la debo de comer. Como aquella mujer que llegó un hermano pues y le pagó un dinero que le debía 500 pesos. La mujer echó el billete de la Biblia y la guardó ahí. Y pasó el tiempo, y ocupó el dinero. ¿Y dónde lo puso? Y andaba buscándolo aquí en una cajita fuerte, y andaba buscando allá. Hermano, pasó el tiempo y abrió la Biblia y ahí encontró el de 500. ¿Qué ilustra? Que tenía meses que no le digan la palabra. Si tuviera la costumbre de todos los días, desde el primer día le iba a encontrar el billete de 500. ¿Cuánto le dicen a hermano? Pudiera decirte más, pero estudiala,
y tras día. Y vas a ver grandes resultados en tu vida. Den un fuerte aplauso. Cristo Jesús, y gracias a Dios. Quiero pedirles de gran favor en su rostro. Quiero dirigirme, hermano, principalmente si vienen personas nuevas. No eres salvo, no eres